Ok, bien hermanos, vamos a continuar en esta mañana. Nuestra clase para esta mañana es con la iglesia de Pérgamo. Vamos a intentar ver lo que la Biblia dice sobre la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? ¿Todos pueden ver mi diapositiva? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, vamos con la diapositiva, la iglesia de Pérgamo. Ok, comenzamos. Ah, si mira ahí, por favor, en su Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, permítame tantito. Ok, Apocalipsis capítulo 2. Es que mi Biblia estaba del otro lado. Versículo 12 dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, lo que primero tenemos es que Cristo se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta descripción, hermanos, como vimos adelante, en el capítulo 1, se mencionó que la espada podría ser una forma irónica de mostrar que la ley de la espada, ius glavi, esa era la frase romana para hablar de la justicia que traía el derecho romano, no es comparada con las palabras de Cristo, ¿verdad? Cristo es el que, sus palabras y lo que Él puede hacer a través de sus palabras es más fuerte, más poderoso, mejor juicio que cualquier espada humana. También dice, aunque Cristo, ¿verdad? Que Cristo tenga una espada más grande que la del Imperio Romano, aseguraba, a diferencia de la Pax Romana, una verdadera paz. Una característica, hermanos, del Imperio Romano fue que el Imperio Romano pudo mantener mucho su extensión de territorio gracias a su ejército, ¿verdad? El ejército era la forma en que el Imperio Romano mantuvo, pero como hemos visto, uno de los factores del derrocamiento del imperio es que después del primer siglo, los siguientes segundo, tercer siglo, el ejército se hizo más débil. Y bueno, eso fue una de las muchas causas de que el Imperio Romano ya no siguió siendo lo mismo. Ahora, vamos a ver algo también interesante de esta iglesia, ¿ok? La ciudad de Pérgamo, ¿ok? La ciudad de Pérgamo. Primero, un detalle interesante. Su nombre se utilizó para describir el material que se utilizaría para la escritura después del primer siglo. Y lo que me estoy refiriendo a dónde se escribiría en el primer siglo, ¿verdad? El pergamino, ¿verdad? El pergamino, la palabra pergamino viene de Pérgamo, ¿verdad? El pergamino, parchment en inglés, era fabricado de piel de cordero u otros animales. Como tenemos ahí en la figura, hermanos, lo que se hacía con la piel, se manejaba un poquito, se ponía a secar, se ponía a estirar. Y de ahí, hermanos, vamos a decir, fue como el tipo del papel que utilizaron para escribir. Entonces, llegamos a tener esto, ¿verdad? Y de nuevo, los pergaminos se utilizaban en rollos. La foto de la izquierda, ¿verdad? La foto de la derecha muestran cómo se extendían las pieles. Ahora, un detalle muy interesante del pergamino, hermanos, un detalle interesante del pergamino es que cuando empezaron a escribir en el pergamino, otra de las cosas que pudieron hacer era, como de nuevo, no había muchos pergaminos y no era barato, entonces a veces usaban un tipo de raspado para limpiar el pergamino y volver a escribir sobre el pergamino. ¿Sabe que hoy en día tenemos la tecnología suficiente para ver la escritura que contiene muchos pergaminos, pero también ver la escritura anterior que tenía el pergamino? Y sabe que gracias a esa tecnología hemos podido descubrir más y más manuscritos de las escrituras. Imagínense que antes, un pergamino tenía escrito versículos de la Biblia. Y de pronto alguien pues lo borró y quiso escribir su lista para el mandado. Hoy en día tenemos la tecnología suficiente para ver no nada más la lista del mandado, sino lo que había antes.
antes de raspar. Y eso, hermanos, da evidencia del texto de las escrituras. Y eso, uy, hermanos, ha sido... Un día me gustaría enseñarle todas las cosas que se han utilizado para tener acceso a los manuscritos de las escrituras. Es impresionante y emocionante, hermanos. Luego, vamos a ver un poquito de la ciudad de Pérgamo. Déjenme poder compartir aquí mi sonido y espero que pueda escuchar. Vamos a ver este video de la ciudad de Pérgamo. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Lo escucha? Ok. Pérgamo fue la ciudad más floreciente e importante de la época helenística de Asia. Llegó a tener 160.000 habitantes. Su despegue se inició con la fundación de la Acrópolis por Lisímaco, lugarteniente de Alejandro Magno. Eumenes II, que gobernó desde el 197 al 159 a.C., convirtió Pérgamo en un gran centro comercial, construyendo grandes almacenes y potenció la cultura con una gran biblioteca que llegó a contar con 200.000 volúmenes. En este periodo se empezó a usar la piel curtida de cabra como soporte de escritura, el pergamino. Con la muerte de Atalo III en el 133 a.C., se inicia el asentamiento romano. De esta época es el templo de Trajano, de tipo períptero con columnas corintias. Se levanta sobre una terraza artificial soportada sobre una estructura a base de bóvedas. Del templo de Atenea, del siglo IV a.C., solo se ha conservado parte de sus fundamentos. Una de sus puertas, la mejor conservada, se encuentra en el Museo de Berlín. Uno de los edificios más espectaculares de Pérgamo es su teatro, capaz de albergar hasta 10.000 espectadores. Se halla ubicado en la falda de una colina que le abre a un paisaje excepcional. Al fondo del teatro divisamos el templo de Dionisio del siglo III a.C. El altar de Zeus era un edificio de mármol rodeado de un friso con figuras en alto relieve representando la lucha de los dioses contra los gigantes. Este altar se encuentra actualmente en el Museo de Berlín. Bajando la colina y a 2,5 kilómetros nos encontramos el santuario de Asclepios. Aquí vivió el célebre médico Galeno. Accedemos a través de la vía sacra que desemboca en un gran pórtico de 128 metros de longitud y 45 columnas de estilo jónico. Al final del mismo se encuentra un teatro con capacidad de 3.500 espectadores. En el centro de la plaza hay unas piscinas que se usaban en tratamientos terapéuticos.
También se encuentra la sala de incubación, donde el paciente, a través de sueños, recibía del dios el tratamiento. En el extremo de la plaza se halla el templo de Telesforo, una especie de centro médico. Ok, puedo ver un poquito. Está muy, muy interesante la ciudad. Ahora, déjame nada más, por un minutito más, compartirle otro video más para que vea cómo están las ruinas actuales de la ciudad de Pérgamo. Okay, vamos a ver. Ok. Oh, este es el que ya vimos. Este es el siguiente. Un minutito. Mire las ruinas de la ciudad. Ok. Dice, pues si vemos, hermanos, era una ciudad un poquito grande, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar, hermanos. Antes de la conquista romana, ya había 4 principales deidades en la ciudad. Eran Zeus, Atenea, Dionisio y Asclepio, como lo vimos adelante. La foto que tenemos en esta diapositiva es lo que se mencionó en el video, que esta foto está en un museo en Berlín, ¿verdad? Donde es la representación del templo de Zeus, ¿verdad? Es un templo especialmente para Zeus, pero había muchas deidades en aquel tiempo. Y esto era más o menos lo que había en Pérgamo. También, hermanos, hay algo muy interesante que nos va a ayudar con la interpretación. Tiene que ver con Asclepio. Asclepio era muy importante, ya que era representado por una serpiente y se conocía como el dios de la curación. Y mire, ustedes podrán ver, ese es el símbolo de la medicina, es el símbolo de la medicina actual. Bueno, eso viene de ahí, ¿verdad? De Asclepio, ¿verdad? Como ese dios de la curación. ¿Ok? Y ahí hay otra comparación del símbolo del comercio, ¿verdad? Que es Hermes. Ahora, otro detalle interesante es que después, hermanos, todo este templo de Zeus y esto de Asclepio, bueno, eso fue algo más de la cultura griega que se mantuvo aún en la cultura romana. Pero la cultura romana, ¿verdad? Llegó a ser muy importante en Pérgamo. Se le conoce, déjenme leer lo que tengo aquí en mis notas, como la religión imperial,
y ya fue la piedra angular de la política imperial. La capital oficial de la provincia era necesariamente el centro del rito imperial. Y a la inversa, la ciudad donde la religión imperial tenía su centro debía haber sido consideradamente oficialmente como la capital de la provincia. Entonces, como vimos con la iglesia de Esmirna, muchas ciudades estaban peleando este asunto de cuál de ellas iba a ser el centro de la religión romana. Y esa foto que vemos en la diapositiva, hermanos, es la construcción, ¿verdad?, de unas ruinas, de una construcción romana, ¿verdad?, que simbolizaba y funcionaba como, ¿verdad?, ese centro de adoración. De hecho, hermanos, en el año 29 es cuando en Pérgamo se instaló la adoración, ¿verdad?, a Roma, la adoración al emperador como un dios, y bueno, todas las demás cosas que ya hemos visto. Entonces, lo que vemos es que realmente esta era una ciudad, de nuevo, muy... ahora, de las ciudades que vimos, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, lo que puedo decir, hermanos, por lo que poquito que he leído, es que esta ciudad realmente probablemente era la más fuerte en la influencia, la cultura romana en comparación con estas dos primeras que vimos. Ahora, note, ¿por qué puedo decir esto? Cuando llegamos a la alabanza, en versículo 13, mire ahí en la Biblia, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y hermanos, lo que podemos decir es que la iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel en medio de una ciudad fuertemente mundana. Una ciudad que representaba a lo mejor el punto más alto de modernidad, el punto más alto de la cultura de aquel tiempo, pero era fuertemente, hermanos, mundana. Tanto, ¿verdad?, que Cristo le dice, la primera cosa que menciona Cristo es, yo sé dónde vives. Yo sé dónde vives. La segunda es la referencia a la ciudad con relación a Satanás. Le llama, ¿dónde qué dice aquí? Donde está el trono de Satanás. Hermano, imagínense para que Cristo diga eso de una ciudad donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Y donde mora Satanás. Yo no sé, pero no quisiera que se dijera eso de nuestra ciudad, ¿verdad? No sé si usted piensa que eso es una buena alabanza, pero no, a mí no me gustaría que se dijera eso de nuestra ciudad, ¿verdad? Y la alabanza que vemos viene por la fidelidad de la iglesia, aun cuando ya ha causado la muerte en un creyente, ¿verdad? Una iglesia, la alabanza, que ha retenido el nombre de Cristo y no ha negado la fe. La frase, retienes mi nombre, hermanos, da la idea de sujetar algo con mucha fuerza, ¿verdad? Esta palabra es la palabra griega krateo. A lo mejor usted la ha visto, forma parte de a veces varios títulos de unas universidades, ¿verdad? Krateo. Krateo es la idea de sostener, de agarrar. Y en la Biblia aparece como, por ejemplo, en Mateo 7:3, cuando dice que los fariseos se aferran a las costumbres, ¿verdad? Y utiliza esa palabra, aferrar. En segunda de Tesalonicenses se traduce retener. En Colosenses 2:19 se traduce de asir, dice que no se hacen según Cristo. Deme un minutito. Ok, ¿alguien puede ayudar a la hermana Ana? Creo que no puede escuchar. Entonces, creo que no le puedo ayudar ahorita, pero hay una foto donde tiene que ponerle marcar desde el dispositivo. Eso le va a ayudar. Ok. Bueno, déjame continuar. Entonces, ¿verdad? Esta palabra krateo también se traduce en hebreos. En hebreos, muy interesante, 4:14 se traduce retener, y el pasaje dice que retengamos nuestra profesión.
que la sostengamos, que la sujetemos, ¿verdad? La profesión que hemos hecho de Cristo. Y en el 6:18, cuando habla de asirnos de la esperanza, habla de agarrarnos de la esperanza. Y en este caso, ¿verdad? La frase dice, es una iglesia, dice, yo conozco, dice, pero retienes mi nombre. Aun cuando Satanás vive en tu ciudad, aun cuando Satanás mora ahí y tiene una influencia muy fuerte, tú retienes, agarras, te aferras a mi nombre. Ahora, la siguiente frase, ¿a qué se refiere negar la fe? ¿A qué se refiere negar la fe? Si usted recuerda, hermanos, tenemos los vestigios que tenemos de escritura es negar de la fe podía significar por lo menos dos cosas. Uno, no necesariamente era como olvídate de ser cristiano, pero podría significar, ¿sabes qué? Acepta que los otros dioses están al mismo nivel de Cristo. O sea, reconoce que otros dioses también están al mismo nivel de Cristo. Zeus, Asclepio, Atenea, Dioniso. Eso podría ser una forma de verdad, una forma en que les pedían, pues, no negar la fe, pero acepta. O la otra es, acepta que estos dioses son más importantes que Cristo. O que este es el más importante que Cristo. Y esas eran dos formas en aquel tiempo para hablar. Y la tercera forma, hermanos, que sabemos que empezó después del siglo I, era realmente rechazar el cristianismo. Rechazar el cristianismo. Entonces, probablemente una de esas tres son las que aplicaban aquí. Y Dios le dice aquí a la iglesia, ni aún dice, y no has negado, y mire lo que dice la Biblia, mi fe. No has negado mi fe. Ahora, note aquí, antes de eso, antes de avanzar, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Esto es muy interesante, hermanos, porque se utiliza la misma frase, mi testigo fiel, que se utiliza para Cristo en el capítulo 1. Y dice Antipas, mi testigo fiel. Hermanos, que sea paralelo la frase que utiliza Cristo para este hombre, no es cualquier hombre. Y probablemente, hermanos, Antipas sirvió como ese ejemplo público de ejecución. Recuerde que los romanos hacían mucho eso, ¿verdad? Llevaban juicio público para que las demás personas pudieran realmente aprender, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos la reprensión, miren la reprensión, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, la doctrina de Balaam. Bueno, claramente tenemos una alusión al Antiguo Testamento, donde vienen las escenas en números 22 al 25. Si usted lee números 22 al 25, tenemos esa historia de Balaam, donde el rey Balac, el rey de Moab, manda a llamar al profeta Balaam para que lo maldiga. Y Balaam no lo maldice, es más, lo bendice 3 veces. Ahora, cuando vemos más adelante, Balaam no se dio por vencido nada más con eso, sino que aconsejó otra manera de ¿qué? De hacer tropezar a los egipcios. Y esto, mire lo que dice Moisés en el mismo libro de Números. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, note lo que dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. Esa palabra puede traducirse traicionar, desobedecer, ir en contra de Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo maldad en la congregación de Jehová. Hermanos, el consejo de Balaam fue darle las hijas a los hijos de Israel para poder convertirlos a sus dioses para que dejaran a Jehová su Dios. Entonces, esta alusión que está haciendo Juan en el libro es una alusión porque algo está pasando muy parecido en la iglesia de Pérgamo. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de Balaam aquí en Apocalipsis y aquí en la iglesia de Pérgamo? Bueno,
Dice aquí, a poner tropiezo a los hijos de Israel. Esa frase, hijos de Israel, muy probablemente habla de judíos. Y recuerde que los judíos son muy estrictos en cuanto a lo que comen, a sus días de fiesta. En alguna manera, la doctrina de Balaam significaba hacer algo en contra de ellos, hacer algo en contra de sus conciencias. También aquí, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la siguiente diapositiva tendrá una explicación más detallada. Y luego note aquí, dice, acometer fornicación. Ahora, hermanos, mire, se puede entender en sentido metafórico y literal. Pero las paredes de Pompeya que representan, hermano, la cultura romana. ¿Ha escuchado usted de Pompeya? ¿Ha escuchado de Pompeya? ¿Verdad? De esta ciudad que quedó enterrada por la erupción de un volcán. Bueno, lo que han encontrado, hermanos, es que las paredes retratan las fiestas romanas como grandes ilustraciones pornográficas. Hermanos, hermano, no lo digo yo. Usted busque lo que los historiadores dicen de Pompeya y ellos van a decir, hermanos, que sus paredes, hermanos, eran como textos de pornografía enseñando toda cosa vida y por haber. Entonces, no es difícil pensar que cuando Juan escribe, bueno, Cristo le dice a Juan que escriba a la iglesia de Pérgamo, cometer fornicación realmente puede ser parte de la cultura. Era algo tan común, hermanos, en aquel tiempo. Ahora, note aquí. Ahora, quiero enseñarle esta foto. No se ven mucho los letreritos, pero quiero que me siga aquí en donde está mi mouse. Aquí, esto, hermanos, representa una agora. ¿Se acuerda que le había dicho que una agora era muy importante? Era básicamente el centro de la ciudad. Toda la vida de la ciudad, la mayoría de la vida de la ciudad se concentraba en la agora. Ahora, la agora, todo esto es la agora. Y la agora tenía varias cosas. Tenía templos. Este es un templo. Esto, hermanos, era un lugar de gobierno. Aquí había viviendas. Aquí había comerciantes. Aquí había venta de esclavos. Más comerciantes. Entonces, los edificios de gobierno, los edificios de adoración, los edificios de comercio, todo estaba junto. Todo estaba junto. Entonces, note aquí, cuando le dice a la iglesia en Pérgamo que coman cosas sacrificadas a los ídolos, probablemente era esto. Déjame leer lo que tengo en mis notas. La mayoría de los oficios en el mundo romano formaron gremios que sirvieron como la red de seguridad para sus miembros. El gremio aseguró el sustento, brindó apoyo durante la enfermedad e incluso se ocupó de los asuntos de entierro de sus muertos. Cada gremio tenía una deidad patrona cuyo culto era una parte integral de la membresía. Dejar de participar en el culto y las comidas sagradas de la deidad resultaría en la eliminación del gremio y la pérdida del sustento. Un aspecto adicional de la vida en el mundo romano era que los mercados de carne, ¿dónde cree que estaban los mercados de carne? En la agora, ¿verdad? En general eran puestas en venta de templos paganos. La carne que quedaba de los sacrificios a las deidades paganas se vendía al público. Aparentemente había personas en la iglesia de Pérgamo que enseñaban que estaba bien a los cristianos participar en las actividades del gremio y que compraran la carne en los puntos de venta. Y tal participación, hermanos, causaba problemas y muchas veces la participación terminaba ¿con qué? Con idolatría. Y eso le decía, para muchos, eso estaba bien. Eso estaba bien. Hermanos, déjame hacer una ilustración rápida. Es como si a usted le invitan hoy, oye, ¿no quieres ser padrino de tal santo? Ah, pero es que yo soy cristiano, pero es tu ciudad, es tu pueblo, es tu gente. Bueno, pues, yo soy cristiano, nada me va a pasar. Algo así, hermanos. Entonces, esto es lo que le dice. Y entonces, hermanos, esta reprensión, ¿verdad? Es una reprensión fuerte. Y lo que Dios dice después de esto es, arrepiéntete. Y de nuevo, recuerde, es un cambio radical. Arrepiéntete de esas cosas. Mire,
En la exhortación dice, de lo contrario, vendré a ti y peleará. Mira lo que dice la Biblia, hermanos. Este es un detalle gramatical interesante. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré, nota, a ti y pelearé contra quién. No dice y pelearé contra ti. Dice pelearé contra qué. Contra ellos, ¿verdad? Ahora, detalles interesantes. La palabra polemeo, que se utiliza para pelear, literalmente significa hacer guerra. Hermanos, la referencia aquí, ¿verdad? A ti parece ser una referencia a la iglesia. Pero la referencia a ellos es al grupo que se encuentra en la iglesia participando de la falsa doctrina y de las prácticas inmorales. Hermanos, déjenme dar una aplicación rapidita. Hermanos, cuando las iglesias tienen que cambiar la doctrina para moldarlo a prácticas, eso ya está mal. Cuando tenemos que obligar a que la escritura nos apoye en nuestras prácticas, a eso es un punto muy, muy peligroso. Hermanos, hay religiones que usan la Biblia para hablar de poligamia legal. Hay sectas que utilizan la Biblia para apoyar todo tipo de inmoralidad. Hermanos, eso es un punto súper, súper peligroso. Y miren lo que Cristo dice. Vendré a ti y haré guerra contra ellos. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo va a venir y hacer guerra contra ellos? Hermanos, ¿se imagina Cristo haciendo guerra contra esas personas? No, hermanos, no es nada bueno, ni nada que las personas quieran esperar. ¿Verdad? Y luego la conclusión dice, pelearé con ella con la espada de mi boca. Y la conclusión en versículo 17. Hermanos, la conclusión es la más difícil. Voy a intentar resumirla rápido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, plural. Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y empezamos un detalle difícil, el maná escondido. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, en Hebreos 9:4 se identifica al maná dentro del arca del pacto. Ahí puse Paco, pero era pacto. Perdónenme ahí. ¿Verdad? El arca del pacto, ya lo corregí, ¿verdad? En Éxodo 16 nos dice que Dios le pidió a los sacerdotes poner el maná en un recipiente y guardarlo como testimonio. Y Hebreos dice, ¿verdad? Nos da la idea de que eso estaba dentro del arca del pacto. Un comentarista, Robert Mulholland, cree que los judíos, hermanos, tenían una expectativa de la restauración descrita por Jeremías. Y él cree esto. La evidencia se encuentra en Segunda de Macabeos. Hermanos, recuerden que los libros que se escribieron dentro del periodo intertestamental no son inspirados, pero realmente formaron mucho del pensamiento de los judíos. Y hermanos, en Segunda de Macabeos, si usted tiene una Biblia católica con la apócrifa, usted lo va a tener esto. Pero en Segunda de Macabeos, hermanos, se relata, ¿verdad?, cómo Jeremías guardó el arca del pacto. Déjame leerlo rápido, de lo que dice estos. Se mandó a llevar se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó a llevar consigo a la tienda y el arca. Y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva
en la que metió la tienda o el tabernáculo, el arca y el altar de incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió así: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en el tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Entonces, en ese pasaje de Macabeos y segunda de Baruch, que no lo voy a leer ahorita, hermanos, ese pensamiento que se forjó en el periodo intertestamental, de nuevo, estos no son escritos inspirados, pero realmente, ¿verdad? Les dieron a los judíos una expectativa de que Dios iba a restaurar eso. Sin embargo, hermanos, otro comentarista cree que no necesariamente el arca existirá otra vez, ya que Jeremías 3:16, Jeremías de nuestra Biblia, lo muestra claramente. Por último, dos comentaristas, Bell y Donoff, creen que la expectativa judía es muy fuerte para entender. Entonces, que esta mención del maná tiene que ver con la provisión final de comida. En otras palabras, le está diciendo que cuando Dios les dé el maná escondido, está hablando de que les dará de una provisión única y final, que no tendremos necesidad de más alimento, hermanos, de más alimento. Y nada más otro detalle interesante. En los targúmenes le llaman al maná el pan de los cielos. Probablemente, de nuevo, como dije, esto era lo que los judíos pensaban del maná, como el pan de los cielos, ¿verdad? Y esa versión del Targumen es una versión de Éxodo 16:15. Por último, hermanos, la piedrita. Cristo le dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Ahora, ¿qué es esa piedrecita? Bueno, un comentarista al menos cita 5 posibilidades de lo que representaba esa piedrita. Primero, puede ser la referencia a una piedra del pectoral del sumo sacerdote. Segundo, una piedra que se usaba para absolver en un juicio. Hermanos, en los juicios había una piedra blanca y una piedra negra. Si la persona era culpable, sacaban piedra negra. Si la persona era inocente, una piedra blanca. La piedra blanca también se usaba como un pase para acceder a los festivales públicos, ¿verdad? Un amuleto con los nombres de dioses paganos y un token de un gladiador que salía en libertad. Entonces, hermanos, cuando dice aquí una piedrecita con un nombre nuevo, pues probablemente podemos entenderla en alguna posibilidad. Estoy inclinado a dos yo. Que sea un pase para entrar en una festividad. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nota en el libro de Apocalipsis una gran festividad y le llama la cena de las bodas del Cordero. Una gran festividad. Y la otra, ¿verdad? Una piedrecita que absolvía, ¿verdad? Y la Biblia enfatiza eso, que los que hemos sido salvos, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Lo que es interesante, hermanos, en Apocalipsis, ¿verdad? Es que la piedra tiene un nombre nuevo. ¿Por qué? Hermanos, yo no sé todos los detalles, pero Apocalipsis 19:2 habla que Cristo tendrá un nuevo nombre. Nada más vamos a leer ese 19:2. Mire lo que dice 19:2. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado. Ay, perdón. Sí estoy en 19:2. Es 19:12, perdón, 19:12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Hermanos, también en el Antiguo Testamento, Isaías 56:5 y 66:2 anticipaban un nuevo nombre para los hijos de Israel. Al parecer, hermanos, Dios quiere enfatizar que la victoria que Cristo dará nos dará muchas cosas nuevas. Un comentarista dice, un cuerpo nuevo, una ciudad nueva,
a un nombre nuevo. Entonces, hermanos, lo que podemos entender es que al que venciere, el que soportare, el que fuere en contra del mundo, en que resistiere, no negare la fe, Cristo le dará la provisión de alimento final y el pase a la festividad que contendrá un nombre nuevo. Hermanos, ¿qué es ahora? ¿Qué realmente es todo y cómo va a ser? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, pero probablemente la iglesia de Pérgamo lo entendió así. Y pues aquí terminamos, hermanos. Perdón que lo corrí en lo último. A lo mejor la próxima semana hay un tiempecito de regresar, pero aquí terminamos la iglesia de Pérgamo. Dios les bendiga.